Érase una vez, en un pequeño pueblo anidado entre montañas Esmeralda y ríos sinuosos, vivía una joven llamada Sofía. Desde niña, su mente curiosa se había alimentado de los cuentos de su abuela, susurros sobre la justicia y la equidad que resonaban en las viejas paredes de su hogar. Sofía soñaba con ir más allá de los confines de su apacible pueblo, quería la ciudad, el bullicio, el conocimiento que solo las grandes metrópolis podían ofrecer. Su sueño más grande era estudiar Derecho. El día de su partida fue agridulce. El aire se llenaba con el familiar aroma a tierra mojada y flores silvestres, y los rostros de sus seres queridos eran un mosaico de orgullo y tristeza. Su madre le ajustó el pañuelo que ella misma había tejido, mientras su padre le dio un abrazo que transmitía toda la fuerza de la tierra que había cultivado durante años. «No olvides de dónde vienes, Sofía», le dijo su abuela, sus ojos centelleando con sabiduría ancestral. «Pero tampoco olvides a dónde vas». El viaje a la ciudad de Quito fue un torbellino de nuevas sensaciones. Las montañas dieron paso a edificios imponentes, el canto de los pájaros fue reemplazado por el incesante claxon de los autos, y el aroma a leña por una mezcla de escape y café. El pequeño cuarto que alquiló cerca de la universidad le parecía vasto y solitario al principio. Las noches se llenaban con la melancolía de la distancia, y las llamadas a casa eran un bálsamo. Pero Sofía no había llegado tan lejos para rendirse. Los primeros meses fueron un desafío abrumador. El ritmo de las clases era frenético, los textos, densos y complejos, y la competencia, feroz. Dudó de sí misma, se preguntó si su mente de pueblo era lo suficientemente astuta para navegar por los laberintos legales. Extrañaba la calidez de su comunidad, las comidas familiares, la risa fácil de sus amigos. Sin embargo, cada vez que la duda amenazaba con consumirla, recordaba las palabras de su abuela y el sacrificio de su familia. Se levantaba antes del amanecer, devorando libros de derecho, desentrañando casos complejos, y participando activamente en los debates en el aula. Poco a poco, la ciudad dejó de ser una entidad intimidante para convertirse en su aula, su desafío, su hogar. Hizo nuevos amigos, personas de orígenes tan diversos como las leyes que estudiaban, y encontró un nuevo tipo de familia en ellos. Las leyes que al principio le parecían abstractas y distantes, comenzaron a cobrar vida. Descubrió su pasión por la justicia social, por defender a los que no tenían voz, a los que la burocracia aplastaba. Comprendió que el derecho no era solo un conjunto de reglas, sino una herramienta para moldear el mundo, para proteger a los vulnerables, para dar esperanza. Los años pasaron volando. El pañuelo que su madre le había dado, ahora un poco gastado, seguía atado a su muñeca como un recordatorio constante de sus raíces. Se graduó con honores, su nombre resonando en los pasillos de la universidad que alguna vez le parecieron tan grandes. Había llegado como una chica de pueblo con un sueño y se había transformado en una mujer fuerte, inteligente y dedicada, lista para enfrentar los desafíos del mundo legal. Aunque su hogar ahora era la ciudad, y su vida giraba en torno a expedientes y tribunales, Sofía nunca olvidó el aroma a tierra de su pueblo, el susurro de las montañas, o la voz de su abuela. Sabía que llevaría un pedazo de ese lugar en cada caso que defendiera, en cada ley que interpretara, en cada acto de justicia que persiguiera. La chica de pueblo había encontrado su propósito en la gran ciudad, llevando consigo la esencia de sus raíces a cada paso de su nuevo camino. ¿Hay algo más que te gustaría que Sofía hiciera en su nueva vida en la ciudad, o quizás que regresara a su pueblo con su nuevo conocimiento? Sí que regresa. El regreso a las raíces. 10 años después de haber partido, Sofía regresaba a su pueblo. No era la misma chica que se despidió con la maleta llena de sueños e incertidumbre. Ahora, la abogada Sofía Herrera era una profesional reconocida en Quito, con una carrera brillante y una reputación intachable por su compromiso con la justicia social. Pero algo la llamaba de vuelta. Una punzada de nostalgia, quizás, o la silenciosa promesa a sí misma de que algún día aplicaría todo lo aprendido para ayudar a su gente. El viaje de regreso fue diferente. No había la ansiedad de la novedad, sino la familiaridad de cada curva del camino. Las montañas la recibieron con sus brazos abiertos, y el aire puro, con su mezcla de pino y tierra mojada, le llenó los pulmones de un alivio profundo. El pueblo había cambiado poco. Las mismas casas de adobe, el mismo mercado bullicioso y los mismos rostros amables que, aunque envejecidos, la reconocieron al instante. Su reencuentro con su familia fue emotivo. Su madre, con lágrimas en los ojos, la abrazó con la misma fuerza que recordaba. Su padre, con su sonrisa tranquila, le dio una palmada en el hombro. Y su
Abuela, ahora más frágil pero con la misma chispa en la mirada, simplemente la tomó de la mano y le dijo: sabía que volverías, mi niña. Sofía había decidido tomarse un tiempo de su ajetreada vida en la ciudad para un proyecto personal. Había notado, a través de las noticias y las llamadas, que su comunidad enfrentaba crecientes problemas legales, especialmente en temas de tierras y recursos naturales, donde los intereses externos a menudo chocaban con los derechos de los habitantes. Al principio, la gente del pueblo se acercó con cautela. Veían a la abogada de la ciudad con respeto, pero también con una distancia natural. Sin embargo, Sofía no tardó en demostrarles que, aunque su mente se había agudizado en los tribunales de Quito, su corazón seguía siendo el mismo. Se sentaba en las plazas, escuchaba sus historias, sus quejas, sus miedos. Explicaba los complicados términos legales en un lenguaje sencillo, con la paciencia que había aprendido de su abuela. Estableció una pequeña oficina improvisada en el antiguo salón comunal, ofreciendo asesoría legal gratuita. Su primer gran caso fue el de una familia a la que intentaban despojar de sus tierras. Sofía se sumergió en los archivos, investigó cada detalle y, utilizando las mismas estrategias que le habían dado éxito en la capital, logró que la justicia prevaleciera. La victoria fue celebrada por todo el pueblo como si fuera propia. Su presencia no solo trajo soluciones legales, sino también un nuevo sentido de empoderamiento. Organizó talleres sobre derechos ciudadanos, enseñó a los jóvenes a leer contratos y a entender las leyes que los afectaban. Los ojos que una vez la vieron con extrañeza ahora la miraban con gratitud y admiración. Sofía se dio cuenta de que no necesitaba grandes edificios ni renombre para ejercer la justicia. Aquí, en su pueblo, cada caso era personal, cada victoria era una semilla de esperanza. Había llevado la ciudad a su pueblo, no en ladrillo y cemento, sino en conocimiento y derechos. Y al hacerlo, se dio cuenta de que había encontrado una plenitud que el bullicio de la metrópoli nunca pudo ofrecerle por completo. Un puente entre dos mundos. Sofía comprendió que su corazón no podía elegir solo un lugar. La ciudad la había formado, le había dado las herramientas y la agudeza legal, mientras que su pueblo le ofrecía la conexión a la tierra, la cercanía con su gente y un propósito arraigado en sus raíces. La solución, entonces, no era una elección, sino una fusión. Decidió establecer un modelo de vida y trabajo que le permitiera transitar entre ambos mundos. En Quito, continuaría con su despacho legal, dedicando una parte de su tiempo a casos complejos y a la litigación de alto perfil que la mantenía profesionalmente desafiada y conectada con la vanguardia del derecho en Ecuador. Mantuvo su reputación, siguió capacitándose y contribuyendo al debate jurídico nacional. Los ingresos de su práctica en la ciudad también le permitían mantener su compromiso en el campo. Pero cada cierto tiempo, por temporadas definidas o cuando surgía una necesidad urgente, Sofía regresaba a su pueblo. No era una visita de vacaciones, sino un regreso con propósito. Durante esos periodos, se sumergía por completo en las necesidades de la comunidad. Continuó ofreciendo asesoría gratuita, mediando conflictos, y capacitando a los líderes locales en temas legales. Se convirtió en una especie de embajadora legal de su pueblo en la capital, llevando sus causas a los despachos y tribunales cuando era necesario. Su presencia itinerante fue un motor de cambio. Inspiró a jóvenes del pueblo a considerar carreras universitarias, mostrándoles que la educación podía ser un puente hacia el progreso sin necesidad de olvidar de dónde venían. Fomentó la creación de un pequeño comité legal comunitario, al que supervisaba y apoyaba a distancia, asegurándose de que la ayuda legal siempre estuviera disponible. Sofía se convirtió en el vínculo vital entre la tradición de su pueblo y la modernidad de la ciudad. Era la abogada que podía argumentar un caso en la Corte Constitucional de Quito un lunes y al día siguiente estar sentada bajo un árbol en su pueblo, asesorando a una familia sobre sus derechos ancestrales. Su vida era un testimonio de que el éxito no significaba desarraigo, y que el conocimiento adquirido podía ser una herramienta poderosa para elevar a quienes la habían visto crecer. En cada viaje, en cada caso, en cada conversación, Sofía llevaba consigo un pedazo de ambos mundos, tejiendo una vida rica y significativa, arraigada en sus raíces y proyectada hacia el futuro. Un caso emblemático, agua y territorio. Un caso que ejemplificaría a la perfección la conexión de Sofía entre la ciudad y sus raíces sería la defensa de una comunidad indígena de su pueblo frente a una empresa minera transnacional. Este tipo de litigio es frecuente en Ecuador, un país rico en recursos naturales pero también con una fuerte presencia de comunidades ancestrales cuyos derechos territoriales y culturales a menudo entran en conflicto con intereses extractivos. El desafío.
la comunidad de su pueblo, junto a varias comunidades vecinas, se vería afectada por un proyecto minero a gran escala que amenazaba con contaminar sus fuentes de agua y desplazar a varias familias de sus tierras ancestrales. Los habitantes, con un profundo vínculo con la Pachamama, Madre Tierra, dependían del río para su agricultura, consumo y prácticas espirituales. La empresa, con sede en una capital extranjera y representada por un prestigioso bufete de abogados de Quito, había iniciado el proceso de consulta previa. Pero la comunidad sentía que no se estaba llevando a cabo de manera transparente ni respetuosa con sus derechos. La intervención de Sofía. Sofía, alertada por las llamadas desesperadas de sus parientes y amigos, se trasladaría de Quito a su pueblo de inmediato. Su enfoque sería multifacético. En el pueblo, las raíces. Asesoría comunitaria, pasaría días, incluso semanas, con la comunidad, escuchando sus historias, entendiendo sus preocupaciones y recopilando pruebas del impacto ambiental y cultural que el proyecto minero podría generar. Documentaría sus prácticas ancestrales relacionadas con la tierra y el agua, y cómo éstas serían irremediablemente alteradas. Fortalecimiento local. Organizaría talleres para educar a la comunidad sobre sus derechos constitucionales, como el derecho a la consulta previa, el derecho al agua y los derechos de la naturaleza, y las implicaciones legales del proyecto. Ayudaría a la comunidad a elegir representantes legítimos y a articular sus demandas de manera clara y unificada. Mediación inicial. Intentaría establecer un diálogo directo y equitativo con los representantes de la empresa minera en el terreno, buscando una solución que respetara los derechos de la comunidad antes de escalar a instancias judiciales. En la ciudad, las herramientas legales. Investigación y estrategia legal. De vuelta en su despacho en Quito, Sofía, junto a su equipo, analizaría los contratos de concesión minera, los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa, y la legislación ecuatoriana e internacional aplicable a los derechos de las comunidades indígenas y el medio ambiente. Buscaría inconsistencias, fallas en el proceso de consulta previa, y posibles violaciones a los derechos humanos. Litigio estratégico. Presentaría acciones de protección y demandas de inconstitucionalidad ante los tribunales y la Corte Constitucional de Ecuador, argumentando que el proyecto violaba el derecho de la comunidad al agua limpia, a un ambiente sano, a la consulta previa, libre e informada, y los derechos de la naturaleza. Utilizaría su habilidad para moverse en los círculos legales de la capital para presionar por una resolución justa. Alianzas estratégicas. Buscaría el apoyo de ONGs ambientales y de derechos humanos en Quito y a nivel nacional, así como de expertos en hidrogeología y antropología, para fortalecer el caso con informes técnicos y testimonios especializados. El resultado. El caso sería largo y complejo, pero la tenacidad de Sofía, su profundo conocimiento legal y su inquebrantable conexión con la comunidad de su pueblo, darían sus frutos. Aunque la victoria total podría ser difícil de alcanzar frente a una corporación tan poderosa, Sofía lograría importantes avances. Quizás una sentencia que obligue a la empresa a renegociar los términos de la consulta con plenas garantías, una indemnización justa por los daños ya causados, o incluso la suspensión temporal del proyecto hasta que se garanticen los derechos de la comunidad. Este caso no solo consolidaría su reputación como una abogada brillante, sino que también reafirmaría su papel como el puente indispensable entre los derechos ancestrales de su pueblo y la compleja maquinaria legal de la ciudad. Sería una prueba viviente de que la justicia no tiene fronteras cuando se defiende con pasión y conocimiento. El profundo impacto, en Sofía y en el pueblo. El caso contra la minera transnacional, que Sofía había liderado con tanta tenacidad, dejó una huella indeleble tanto en ella como en la comunidad de su pueblo. Fue un punto de inflexión que reafirmó el poder de la conexión entre sus dos mundos. El impacto en Sofía. Para Sofía, este caso no fue solo otra victoria legal, fue una validación de su propósito. A menudo, la vida en la ciudad, con sus complejas burocracias y batallas legales distantes, podía sentirse impersonal. Pero aquí, en su tierra natal, cada estrategia legal, cada documento redactado, tenía un rostro, una historia, un futuro directamente impactado. La gratitud de los ancianos, las miradas esperanzadas de los niños y la renovada confianza de los líderes comunitarios le dieron una satisfacción que ningún veredicto en Quito podía igualar. Aprendió de primera mano la importancia de la paciencia y la resiliencia comunitaria. Mientras que en la ciudad la justicia a menudo se movía a un ritmo acelerado y técnico, en el pueblo entendió que los tiempos eran diferentes, que la construcción de confianza y la movilización social eran tan cruciales como el argumento jurídico más sólido.
Su capacidad para traducir el lenguaje legal complejo a términos comprensibles para la comunidad, y a su vez, elevar las voces y las perspectivas ancestrales a los despachos de la capital, se convirtió en su mayor fortaleza. Además, el caso la obligó a profundizar en áreas del derecho que antes solo había tocado superficialmente, como el derecho ambiental y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se convirtió en una experta no solo en teoría, sino en la aplicación práctica de estos principios en contextos reales, lo que la posicionó como una de las abogadas más respetadas en esta área en Ecuador. El impacto en el pueblo. Para el pueblo, el impacto fue transformador y duradero. Empoderamiento y conciencia de derechos. La victoria, o al menos el avance significativo en el caso, infundió un nuevo sentido de empoderamiento. La gente se dio cuenta de que no estaban solos y de que sus derechos no eran meras palabras en un papel, sino herramientas poderosas que podían defender con la ayuda adecuada. La figura de Sofía se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Fortalecimiento del tejido social. El proceso legal unió más a las comunidades afectadas. Tuvieron que organizarse, debatir y tomar decisiones colectivas, fortaleciendo sus estructuras internas y su capacidad de acción conjunta. La confianza en la justicia, que a menudo estaba erosionada, comenzó a restaurarse, al menos en la medida en que vieron que había quienes luchaban por ellos. Precedente y protección futura. La batalla legal, independientemente de su resultado final en todos los frentes, sentó un precedente importante. Las futuras empresas o entidades que quisieran operar en la región tendrían que considerar la presencia de una comunidad informada y dispuesta a defender sus derechos, con el apoyo de una abogada como Sofía. El conocimiento adquirido sobre el proceso de consulta previa y los impactos ambientales les permitiría estar mejor preparados para futuras amenazas. Valoración de su cultura y territorio. La defensa legal también reforzó la valoración de su cultura y su territorio. Al tener que argumentar legalmente sobre la importancia del río, de la tierra para sus cultivos ancestrales y sus ceremonias, la comunidad reafirmó el valor intrínseco de su modo de vida frente a la lógica extractivista. Sofía se había convertido en un puente indispensable entre dos mundos, y su vida, una balanza en constante equilibrio entre el bullicio de los tribunales de Quito y la quietud vital de su pueblo. De los tribunales a la legislación, el impacto de Sofía en las políticas públicas. Habiendo experimentado de primera mano las deficiencias legales y las luchas de su pueblo, Sofía comprendió que ganar casos individuales, aunque crucial, no era suficiente. Para un cambio sistémico y duradero, necesitaba llevar su influencia más allá de los tribunales e incidir directamente en la creación y modificación de políticas públicas. Su estrategia se centraría en tres frentes principales. 1. Incidencia legislativa directa. Sofía comenzaría a utilizar su creciente reputación y sus contactos en Quito para acercarse a la Asamblea Nacional del Ecuador. No buscaría un puesto político, sino un rol como asesora legal experta para legisladores y comisiones parlamentarias. Propuesta de reformas. Basándose en los vacíos legales y las dificultades que enfrentó en casos como el de la minera, Sofía propondría y redactaría borradores de reformas a leyes clave. Esto incluiría ajustes a la ley de minería, la ley de aguas, y normativas relacionadas con la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas y locales. Buscaría que estas leyes no solo protegieran teóricamente los derechos, sino que fueran prácticas y aplicables en el terreno. Por ejemplo, podría proponer mecanismos más claros y vinculantes para la participación comunitaria en proyectos extractivos, o sanciones más severas para las empresas que incumplan los estándares ambientales. Testimonios y lobbying. Acompañaría a líderes comunitarios de su pueblo y de otras regiones a presentar sus testimonios ante las comisiones legislativas, poniendo rostros y experiencias reales a los problemas. Sofía actuaría como su voz legal, traduciendo sus vivencias en argumentos jurídicos sólidos que resonaran con los legisladores. 2. Formación y litigio estratégico para precedentes. Consciente de que la ley es tan fuerte como su aplicación, Sofía también enfocaría sus esfuerzos en el litigio estratégico y la formación de capacidades. Casos emblema ante la Corte Constitucional. Identificaría casos particularmente relevantes que pudieran sentar precedentes jurisprudenciales en la Corte Constitucional del Ecuador. Estas sentencias no solo resolverían un conflicto específico, sino que establecerían interpretaciones de la ley que obligarían a futuras políticas y acciones gubernamentales a respetar los derechos de las comunidades y el medio ambiente. Por ejemplo, un fallo de la Corte que clarifique los alcances de la consulta previa podría tener un impacto nacional. Capacitación de funcionarios públicos. Sofía organizaría, en colaboración con universidades o instituciones de derechos humanos, programas de capacitación para funcionarios del gobierno local y central.
Estos talleres buscarían sensibilizarlos sobre los derechos de las comunidades rurales y las normativas ambientales, así como mejorar su comprensión sobre cómo aplicar las leyes de manera justa y equitativa, cerrando la brecha entre la letra de la ley y su implementación. 3. Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Reconociendo el poder de la acción colectiva, Sofía también invertiría tiempo en fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos territoriales y ambientales. Alianzas estratégicas. Colaboraría activamente con ONGs nacionales e internacionales especializadas en derechos indígenas y medio ambiente. Estas alianzas le permitirían amplificar su voz, acceder a mayores recursos y coordinar esfuerzos para presionar por cambios de políticas a gran escala. Creación de observatorios. Podría apoyar la creación de observatorios ciudadanos o grupos de monitoreo en comunidades rurales para vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales y los derechos humanos por parte de empresas y el Estado. Estos grupos serían capacitados por Sofía y su equipo para documentar violaciones y recopilar pruebas, proporcionando datos cruciales para futuras incidencias políticas y litigios. A través de estos esfuerzos, Sofía no solo continuaría siendo la voz de su pueblo en los tribunales, sino que se convertiría en una arquitecta de la justicia en un nivel más amplio, construyendo puentes entre las necesidades de las comunidades más vulnerables y las estructuras de poder de la nación. Su vida sería un testimonio de cómo las raíces pueden nutrir las ramas más altas de la influencia y el cambio. El legado duradero, impacto a largo plazo de las acciones de Sofía. Las acciones de Sofía, que van desde el litigio estratégico hasta la incidencia en políticas públicas, tendrían un impacto profundo y duradero tanto en su pueblo como en el ámbito nacional de Ecuador. Impacto a largo plazo en su pueblo. Comunidades empoderadas y resilientes. El legado más significativo sería una comunidad más consciente de sus derechos y más capaz de defenderlos. Gracias a las capacitaciones de Sofía y a la experiencia de haber enfrentado con éxito desafíos legales, el pueblo desarrollaría una mayor autonomía y resiliencia. Estarían mejor preparados para negociar con entidades externas, exigir el cumplimiento de la ley y organizarse para proteger su territorio y recursos. Desarrollo sostenible y protección ambiental. Al asegurar el respeto por las leyes ambientales y los derechos territoriales, Sofía contribuiría indirectamente a un desarrollo más sostenible en su región. Las empresas serían más cautelosas al operar allí, sabiendo que la comunidad está informada y lista para actuar legalmente. Esto podría llevar a una mejor gestión de los recursos naturales y a la preservación del ecosistema vital para su subsistencia. Inspiración para las futuras generaciones. Sofía se convertiría en una figura inspiradora para los jóvenes del pueblo. Su historia les mostraría que la educación y el conocimiento pueden ser herramientas poderosas para el cambio social, sin necesidad de renunciar a sus raíces o identidad. Podría motivar a más jóvenes a estudiar carreras que beneficien directamente a sus comunidades, creando un ciclo virtuoso de empoderamiento y progreso local. Impacto a largo plazo a nivel nacional en Ecuador. Fortalecimiento del marco legal de derechos colectivos. Las sentencias pioneras que Sofía ayudó a conseguir en la Corte Constitucional, junto con las reformas legislativas que impulsó, fortalecerían significativamente el marco legal para la protección de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunidades indígenas y rurales en Ecuador. Estas nuevas interpretaciones y leyes ofrecerían herramientas más robustas para que otras comunidades en situaciones similares defiendan sus territorios y modos de vida. Mayor transparencia y responsabilidad corporativa. La presión legal y política generada por casos como el de Sofía contribuiría a exigir una mayor transparencia y responsabilidad a las empresas, especialmente a las extractivas. La necesidad de cumplir con procesos de consulta genuinos y estándares ambientales más altos se convertiría en una expectativa más arraigada en el sector empresarial que opera en Ecuador. Precedente para el acceso a la justicia. El éxito de Sofía en llevar casos complejos desde las zonas rurales hasta las más altas instancias judiciales de Quito, y en obtener resultados favorables, establecería un precedente importante para el acceso a la justicia en el país. Demostraría que, con el conocimiento y la dedicación adecuados, las comunidades más vulnerables pueden hacer valer sus derechos incluso frente a intereses poderosos. Promoción de un modelo de abogacía comprometida. Sofía se convertiría en un referente de una abogacía socialmente comprometida. Su modelo de dividir su tiempo entre la práctica privada y el servicio comunitario inspiraría a otros profesionales del derecho a considerar cómo sus habilidades pueden ser utilizadas para un bien mayor, cerrando la brecha entre la teoría legal y las necesidades reales de la población. En esencia,
El trabajo de Sofía crearía un legado de justicia y equidad, no solo a través de las leyes que ayudó a cambiar, sino a través de la esperanza y el poder que infundió en las comunidades, demostrando que la verdadera justicia se construye uniendo la sabiduría ancestral con el conocimiento legal moderno. La vida personal de Sofía, equilibrio y sacrificios. Mientras su carrera florecía y su impacto en la sociedad crecía, la vida personal de Sofía también se desarrollaba, a menudo entrelazada con sus ambiciones profesionales y su compromiso social. No era fácil mantener el equilibrio entre dos mundos y una misión tan exigente. El desafío del equilibrio. La vida de Sofía se convirtió en un delicado acto de malabarismo. Dividir su tiempo entre Quito y su pueblo significaba viajes constantes, horarios impredecibles y la necesidad de adaptarse rápidamente a entornos muy diferentes. Relaciones personales. Mantener relaciones sentimentales estables se volvió un desafío. La persona que quisiera estar con Sofía debía comprender y aceptar su vocación, su compromiso con la justicia y sus frecuentes ausencias. Las citas en la ciudad a menudo se interrumpían por una emergencia en el pueblo, y las visitas a casa se veían limitadas por audiencias urgentes. Sin embargo, su carácter apasionado y su mente brillante atraían a personas que admiraban su dedicación, y eventualmente, encontraría una pareja que no solo la entendiera, sino que compartiera sus valores y la apoyara en su misión. Familia. Aunque su familia en el pueblo era su ancla, el tiempo de calidad con ellos era precioso y a veces escaso. Se esforzaba por estar presente en los momentos importantes, pero a menudo sentía la tensión de no poder dedicarse por completo a ellos o a sus responsabilidades profesionales. Sin embargo, el orgullo que sus padres y su abuela sentían por ella era una fuente constante de fortaleza. Las llamadas frecuentes y las historias de su trabajo en la capital mantenían viva la conexión. Bienestar personal. El estrés de los casos de alto perfil y la constante lucha por la justicia podían ser agotadores. Sofía aprendió la importancia de cuidar su propia salud mental y física. Encontraba consuelo en las caminatas por las montañas cuando estaba en su pueblo, y en las pocas horas de lectura o meditación en Quito. Se dio cuenta de que para poder ayudar a otros, primero tenía que asegurarse de no agotarse a sí misma. El impacto de sus sacrificios. Los sacrificios personales de Sofía no pasaron desapercibidos, pero la recompensa estaba en el impacto que lograba. Propósito profundo. A pesar de los desafíos, la vida de Sofía estaba imbuida de un propósito profundo. Sabía que cada hora dedicada, cada viaje, cada renuncia personal, contribuía directamente a mejorar la vida de personas reales y a fortalecer los cimientos de la justicia en su país. Esta convicción era su mayor motor. Modelo a seguir. Su vida se convirtió en un ejemplo tangible de que se podía ser una profesional exitosa y, al mismo tiempo, mantener un fuerte vínculo con las raíces y un compromiso social inquebrantable. Para muchos jóvenes, Sofía personificaba la idea de que no hay que elegir entre el éxito personal y la contribución a la comunidad, sino que se pueden entrelazar. La historia de Sofía es la de una mujer que, al tender puentes entre dos mundos, forjó no solo una carrera impresionante, sino una vida rica en significado y un legado duradero, aunque con sus propios sacrificios personales.